¿Por qué triunfan los peores? La verdad sobre el poder y la moralidad. Imagina esto, estás en una habitación llena de personas, todas con un mismo objetivo, el éxito. Algunos juegan limpio, trabajan duro y permanecen fieles a sus principios. Otros, en cambio, mienten, manipulan y pisotean a cualquiera que se interponga en su camino. Sin embargo, a menudo son los más despiadados los que llegan más alto. ¿Por qué sucede esto? ¿Está el mundo realmente diseñado para favorecer a los peores entre nosotros? Mires donde mires, la historia, la política, los negocios, encontrarás ejemplos de individuos que, a pesar de carecer de moralidad, han alcanzado niveles extraordinarios de poder. Desde emperadores implacables hasta ejecutivos sin escrúpulos, el patrón se repite una y otra vez. Pero esto no es solo una coincidencia. Es una característica fundamental de la naturaleza humana, profundamente arraigada en nuestra psicología evolutiva y en las estructuras sociales que nos gobiernan. Vivimos en un mundo donde los recursos son limitados y la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que buscan la justicia en cada paso que dan, a menudo se quedan atrás. Mientras tanto, aquellos que están dispuestos a explotar, engañar y dominar, ascienden hasta la cima. Esta realidad incómoda nos obliga a hacernos una pregunta aún más inquietante. ¿Es la moralidad una debilidad en el juego del poder? El paradoja del éxito despiadado. La paradoja es la siguiente. Aunque los peores individuos suelen triunfar a corto plazo, la historia también está llena de relatos sobre su caída. Entonces, la verdadera cuestión no es solo por qué suben al poder, sino si su éxito es sostenible. Y más aún, ¿qué significa esto para aquellos que se rehúsan a abandonar sus principios? Friedrich Nietzsche veía el poder como una fuerza innegable de la vida, algo que no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino simplemente una realidad inherente a la existencia. Para comprender por qué los peores individuos triunfan, primero debemos entender la naturaleza del poder. Y para eso, debemos sumergirnos en una de las ideas más controversiales de Nietzsche. La moralidad de los amos versus la moralidad de los esclavos. El dilema de los dos guerreros. Imagina un campo de batalla. Dos guerreros se enfrentan. Uno de ellos es fuerte, decidido y sin miedo. No espera permiso, toma lo que quiere y moldea el mundo según su voluntad. El otro, en cambio, duda. Busca la validación externa, se preocupa por la justicia y espera que el mundo recompense su virtud. ¿Cuál de los dos tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Y cuál es más probable que gobierne? Nietzsche argumentaba que la moralidad no es una verdad universal, sino el resultado de luchas de poder a lo largo de la historia. En su visión, existen dos sistemas morales fundamentales: la moral de los amos, la moralidad de los fuertes, los gobernantes, los conquistadores. Se basa en valores como la fuerza, el coraje, la ambición y el poder. Para ellos, lo bueno es lo que fortalece su capacidad de dominar y crear. No buscan aprobación externa, se definen a sí mismos y toman el control de su destino. La moral de los esclavos, la moralidad de los oprimidos, los débiles, los que no pueden imponer su voluntad. En lugar de celebrar la fuerza, glorifica la humildad, la obediencia y el sacrificio. Enseña que el sufrimiento es noble y que el poder es inherentemente maligno. Para Nietzsche, esta es una moralidad creada por aquellos que no pueden competir, una adaptación psicológica para sobrevivir en un mundo gobernado por los fuertes. Pero aquí está la verdad incómoda. La moral de los esclavos no detiene el ascenso de los despiadados. Lo facilita. Al condenar la ambición y la búsqueda del poder, deja el control en manos de aquellos que no sienten ninguna obligación moral de actuar con justicia. Mientras los de buen corazón titubean, los que abrazan la moralidad de los amos avanzan sin obstáculos. Y en un mundo donde la duda equivale a la derrota, el resultado es inevitable. El verdadero juego del poder. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Deberíamos abandonar toda moralidad y adoptar un camino de pura crueldad? No necesariamente. Pero para responder a esta pregunta, debemos entender mejor la psicología de aquellos que alcanzan el poder. Imagina un vasto y salvaje territorio sin reglas. En este mundo, la supervivencia no depende de la justicia o la bondad. Depende de la fuerza,
la adaptabilidad y la voluntad de hacer lo que sea necesario. El león no pide permiso para cazar. La tormenta no se disculpa por su destrucción. La naturaleza no recompensa la moralidad, recompensa a los que pueden resistir y dominar. La sociedad humana no es diferente. Detrás de nuestras leyes y contratos sociales, sigue existiendo una batalla primitiva por la supervivencia. El costo del poder, ambición y falta de empatía. Psicólogos han estudiado durante años los rasgos que predicen el éxito en entornos competitivos. Y una y otra vez, han encontrado los mismos patrones. Altos niveles de ambición, baja sensibilidad al miedo, y, quizás lo más controvertido, una empatía reducida hacia quienes se interponen en su camino. Esto no significa que todas las personas poderosas sean psicópatas, pero sí que muchas de ellas poseen características que les permiten actuar sin las limitaciones emocionales que frenan a los demás. Los grandes líderes, empresarios y conquistadores comparten un rasgo en común: no esperan permiso para actuar. Mientras los demás dudan, ellos dan el primer paso. Pero aquí está la paradoja. La pura falta de escrúpulos no es suficiente para sostener el poder. Los que gobiernan solo a través del miedo tarde o temprano caen. La historia está llena de tiranos que se creían intocables, hasta que dejaron de serlo. ¿Es la moralidad una trampa o una ventaja? Entonces, si el poder parece premiar a los sin escrúpulos, ¿significa esto que la moralidad es inútil? No necesariamente. Pero para entenderlo, debemos romper una de las mayores ilusiones de la sociedad moderna. La creencia de que el mundo es justo. Desde niños nos enseñan una historia reconfortante: que los buenos serán recompensados, que el esfuerzo traerá éxito, que la justicia siempre prevalecerá. Pero conforme crecemos, nos enfrentamos a una contradicción brutal. Los que más trabajan no siempre son los más ricos. Los más honestos no siempre son los que lideran. Los más bondadosos son, a menudo, los más traicionados. Esta desconexión no es un error del sistema, es el sistema, el Übermensch, más allá del bien y del mal. Nietzsche tenía una solución: el Übermensch. Este no es un ser despiadado y sin moral. Al contrario, es alguien que trasciende las reglas impuestas, que entiende el juego del poder pero no se convierte en su esclavo. No se deja limitar por la debilidad ni por la crueldad. No actúa por miedo ni por validación. Actúa por su propio poder interno. El Übermensch no roba, crea. No se somete, sino que se transforma. No manipula, sino que influye. El problema no es el poder en sí. El problema es cómo lo usamos. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿jugarás el juego del poder como un peón? ¿O aprenderás a dominarlo sin perder tu esencia? Dominar el juego del poder sin perder el alma. La mayoría de las personas se enfrenta a una encrucijada: ser despiadado o ser una víctima. Pero esta es una falsa dicotomía. Hay un tercer camino, un camino que combina estrategia con integridad, inteligencia con propósito, ambición con sabiduría. Nietzsche no promovía la pura crueldad, sino la trascendencia. No se trata de destruir a los demás, sino de superarte a ti mismo, de tomar el control de tu vida sin ser arrastrado por la corrupción del poder. Pero, ¿cómo lograrlo en un mundo que parece premiar a los sin escrúpulos? 1. Comprende que la justicia no es garantizada. Uno de los mayores errores de la gente es creer que la vida debe ser justa. Pero el mundo no es justo por naturaleza. Nunca lo ha sido, solo es lo que tú hagas de él. Los más exitosos no pierden tiempo lamentándose por la injusticia. Aprenden las reglas del juego y las usan a su favor. No significa que debas volverte despiadado. Significa que debes dejar de ser ingenuo. 2. La diferencia entre bondad y debilidad. Ser bueno no significa ser débil. Ser amable no significa dejarse pisotear. Ser moral no significa ser un peón. La verdadera fortaleza está en equilibrar la compasión con la firmeza. Un verdadero líder no es aquel que abusa de los demás, sino el que inspira respeto sin necesidad de manipular. Si permites que otros te exploten, no es virtud, es cobardía. 3. Aprende a leer el juego del poder. La ignorancia del poder es la condena de los débiles. El poder no es malvado, es una herramienta. Para sobrevivir en un mundo competitivo, debes entender cómo piensan aquellos que buscan aprovecharse de ti. No significa que debas volverte como ellos.
Significa que debes aprender sus estrategias y usarlas de forma ética para protegerte, trascender la mediocridad, para entender realmente por qué algunos individuos triunfan mientras otros quedan atrapados en la mediocridad. Debemos comprender lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. No se trata simplemente de obtener control sobre otros, como un tirano manipulador. Es algo mucho más profundo. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida. Es la fuerza que nos lleva a crecer, evolucionar, superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero aquí está lo más importante. La verdadera voluntad de poder no se basa en la dominación de los demás, sino en la autosuperación. Los que realmente triunfan no son los que destruyen, sino los que crean algo nuevo. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. Algunos fueron brutales dictadores, sí, pero los que dejaron un legado duradero fueron aquellos que construyeron. Alejandro Magno no solo conquistó, sino que también fusionó culturas y creó un imperio innovador. Steve Jobs no solo dirigió una empresa, sino que cambió la manera en que interactuamos con la tecnología. Nikola Tesla no solo tenía ideas, sino que redefinió la ciencia con su visión futurista. El poder real no proviene de aplastar a otros, sino de generar valor, de crear, de marcar la diferencia. El error de los despiadados. ¿Por qué los tiranos siempre caen? Los individuos que alcanzan el poder a través de la manipulación y la crueldad parecen invencibles. Al principio, pero hay una razón por la cual los dictadores caen. Los magnates sin escrúpulos pierden sus imperios y los líderes abusivos son eventualmente destronados. El poder basado en el miedo es insostenible. ¿Por qué? Porque el miedo es una moneda volátil. Hoy te obedecen porque te temen, pero el miedo puede volverse contra ti en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de líderes que confiaron en la fuerza bruta y terminaron en la ruina. Napoleón gobernó con puño de hierro, pero su ego lo llevó a la derrota en Waterloo. Hitler alcanzó un poder inimaginable, pero su falta de estrategia a largo plazo y su desprecio por la humanidad lo llevaron a la destrucción. Enron, una de las corporaciones más grandes del mundo, se derrumbó cuando su cultura de engaño se volvió insostenible. Entonces, si el poder basado en el miedo es frágil, ¿cuál es la alternativa? La respuesta está en la construcción de un poder duradero, basado en estrategia, visión y autenticidad. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida. Es la fuerza que nos lleva a crecer, evolucionar, superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero aquí está lo más importante. La verdadera voluntad de poder no se basa en la dominación de los demás, sino en la autosuperación. Los que realmente triunfan no son los que destruyen, sino los que crean algo nuevo. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. Algunos fueron brutales dictadores, sí, pero los que dejaron un legado duradero fueron aquellos que construyeron. Alejandro Magno no solo conquistó, sino que también fusionó culturas y creó un imperio innovador. Steve Jobs no solo dirigió una empresa, sino que cambió la manera en que interactuamos con la tecnología. Nikola Tesla no solo tenía ideas, sino que redefinió la ciencia con su visión futurista. El poder real no proviene de aplastar a otros, sino de generar valor, de crear, de marcar la diferencia. El error de los despiadados. ¿Por qué los tiranos siempre caen? Los individuos que alcanzan el poder a través de la manipulación y la crueldad parecen invencibles. Al principio, pero hay una razón por la cual los dictadores caen. Los magnates sin escrúpulos pierden sus imperios y los líderes abusivos son eventualmente destronados. El poder basado en el miedo es insostenible. ¿Por qué? Porque el miedo es una moneda volátil. Hoy te obedecen porque te temen, pero el miedo puede volverse contra ti en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de líderes que confiaron en la fuerza bruta y terminaron en la ruina. Napoleón gobernó con puño de hierro, pero su ego lo llevó a la derrota en Waterloo. Hitler alcanzó un poder inimaginable, pero su falta de estrategia a largo plazo y su desprecio por la humanidad lo llevaron a la destrucción. Enron, una de las corporaciones más grandes del mundo, se derrumbó cuando su cultura de engaño se volvió insostenible. Entonces, si el poder basado en el miedo es frágil, ¿cuál es la alternativa? La respuesta está en la construcción de un poder duradero, basado en estrategia, visión y autenticidad.
La tercera vía, cómo alcanzar el poder sin perder el alma. Hasta ahora trascender la mediocridad, para entender realmente por qué algunos individuos triunfan mientras otros quedan atrapados en la mediocridad, debemos comprender lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder. No se trata simplemente de obtener control sobre otros, como un tirano manipulador. Es algo mucho más profundo. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida. Es la fuerza que nos lleva a crecer, evolucionar, superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero aquí está lo más importante. La verdadera voluntad de poder no se basa en la dominación de los demás, sino en la autosuperación. Los que realmente triunfan no son los que destruyen, sino los que crean algo nuevo. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. Algunos fueron brutales dictadores, sí, pero los que dejaron un legado duradero fueron aquellos que construyeron. Alejandro Magno no solo conquistó, sino que también fusionó culturas y creó un imperio innovador. Steve Jobs no solo dirigió una empresa, sino que cambió la manera en que interactuamos con la tecnología. Nikola Tesla no solo tenía ideas, sino que redefinió la ciencia con su visión futurista. El poder real no proviene de aplastar a otros, sino de generar valor, de crear, de marcar la diferencia. El error de los despiadados. ¿Por qué los tiranos siempre caen? Los individuos que alcanzan el poder a través de la manipulación y la crueldad parecen invencibles al principio, pero hay una razón por la cual los dictadores caen. Los magnates sin escrúpulos pierden sus imperios y los líderes abusivos son eventualmente destronados. El poder basado en el miedo es insostenible. ¿Por qué? Porque el miedo es una moneda volátil. Hoy te obedecen porque te temen, pero el miedo puede volverse contra ti en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de líderes que confiaron en la fuerza bruta y terminaron en la ruina. Napoleón gobernó con puño de hierro, pero su ego lo llevó a la derrota en Waterloo. Hitler alcanzó un poder inimaginable, pero su falta de estrategia a largo plazo y su desprecio por la humanidad lo llevaron a la destrucción. Enron, una de las corporaciones más grandes del mundo, se derrumbó cuando su cultura de engaño se volvió insostenible. Entonces, si el poder basado en el miedo es frágil, ¿cuál es la alternativa? La respuesta está en la construcción de un poder duradero, basado en estrategia, visión y autenticidad. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida. Es la fuerza que nos lleva a crecer, evolucionar, superar obstáculos y alcanzar nuestro máximo potencial. Pero aquí está lo más importante. La verdadera voluntad de poder no se basa en la dominación de los demás, sino en la autosuperación. Los que realmente triunfan no son los que destruyen, sino los que crean algo nuevo. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. Algunos fueron brutales dictadores, sí, pero los que dejaron un legado duradero fueron aquellos que construyeron. Alejandro Magno no solo conquistó, sino que también fusionó culturas y creó un imperio innovador. Steve Jobs no solo dirigió una empresa, sino que cambió la manera en que interactuamos con la tecnología. Nikola Tesla no solo tenía ideas, sino que redefinió la ciencia con su visión futurista. El poder real no proviene de aplastar a otros, sino de generar valor, de crear, de marcar la diferencia. El error de los despiadados. ¿Por qué los tiranos siempre caen? Los individuos que alcanzan el poder a través de la manipulación y la crueldad parecen invencibles al principio, pero hay una razón por la cual los dictadores caen. Los magnates sin escrúpulos pierden sus imperios y los líderes abusivos son eventualmente destronados. El poder basado en el miedo es insostenible. ¿Por qué? Porque el miedo es una moneda volátil. Hoy te obedecen porque te temen, pero el miedo puede volverse contra ti en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de líderes que confiaron en la fuerza bruta y terminaron en la ruina. Napoleón gobernó con puño de hierro, pero su ego lo llevó a la derrota en Waterloo. Hitler alcanzó un poder inimaginable, pero su falta de estrategia a largo plazo y su desprecio por la humanidad lo llevaron a la destrucción. Enron, una de las corporaciones más grandes del mundo, se derrumbó cuando su cultura de engaño se volvió insostenible. Entonces, si el poder basado en el miedo es frágil, ¿cuál es la alternativa? La respuesta está en la construcción de un poder duradero, basado en estrategia, visión y autenticidad.
La tercera vía, cómo alcanzar el poder sin perder el alma. Hasta ahora he visto dos caminos. El camino de los moralistas ingenuos, creen que la bondad será recompensada automáticamente, sin darse cuenta de que el mundo no funciona así. El camino de los despiadados, creen que el poder lo es todo, pero su falta de ética los convierte en un peligro para sí mismos y para los demás. Pero existe un tercer camino, el camino del estratega íntegro. Este es el camino de aquellos que entienden el juego del poder, pero se rehúsan a jugarlo como meros peones. ¿Cómo se logra esto? Comprende el juego del poder, pero no seas su esclavo. Conoce las reglas del sistema, pero úsalo a tu favor en lugar de dejarte consumir por él. La ingenuidad es peligrosa, pero la corrupción total también. No busques poder por el simple hecho de dominar, sino para crear. La diferencia entre un conquistador visionario y un simple tirano es que el primero deja algo de valor detrás. Desarrolla un poder basado en la influencia, no en el miedo. Si las personas te siguen solo por miedo, el día que puedan traicionarte, lo harán. La verdadera influencia se basa en el respeto y la admiración. Cultiva la resiliencia emocional. Si quieres alcanzar el éxito, tendrás que enfrentar críticas, ataques y traiciones. La diferencia entre los que caen y los que se elevan está en su capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Sé impredecible. La gente espera que seas solo bueno o solo malo. Rompe esas expectativas. Sé amable cuando no lo esperan. Sé firme cuando duden de ti. La ventaja más grande en el poder es ser imposible de encasillar. Conclusión. El nuevo paradigma del poder. El mundo pertenece a los que entienden cómo funciona el juego del poder. Pero también pertenece a aquellos que no se dejan consumir por él. El error de muchos es creer que solo hay dos opciones, ser ingenuo o ser despiadado. La verdadera clave está en encontrar el equilibrio, ser fuerte, pero justo, ambicioso, pero estratégico, decidido, pero consciente. El Übermensch de Nietzsche no es un tirano sin alma, es un creador, un innovador, un pionero. Así que la pregunta final es, ¿seguirás siendo un espectador del juego del poder, o aprenderás a dominarlo en tus propios términos? Justo, ambicioso, pero estratégico, decidido, pero consciente. El Übermensch de Nietzsche no es un tirano sin alma, es un creador, un innovador, un pionero. Así que la pregunta final es, ¿seguirás siendo un espectador del juego del poder, o aprenderás a dominarlo en tus propios términos?